jueves 23 de mayo, informativo número 141. Hoy con estos contenidos. Tierra, golpes de volante y emoción hasta la última curva en S-Plus. Esto es Tiempo Racing, tu único informativo semanal sobre el automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Hola, S-Plus volvió a brillar con récord de participación y una jornada de autocross para recordar en la segunda cita de un campeonato que promete emociones fuertes. Tierra, velocidad y lucha sin tregua. El circuito Eduardo Lalana en S-Plus ha vivido una de esas jornadas que explican por qué el autocross sigue creciendo. Récord de participación y también de público en la segunda cita del Campeonato de Aragón. ...71 pilotos en pista y un claro protagonista, la categoría Car Cross, con hasta 39 vehículos. Y una final A que se decidió al límite. 8 vueltas sin margen de error. Victoria para el catalán Pol Duran, que se impuso tras una batalla constante hasta la bandera a cuadros. Apenas 2 segundos y medio separaron al ganador de Quim González. Y menos de 4 respecto a Alex Costa, en un podio completamente apretado. El mejor aragonés fue el piloto local Joaquín Fontán, cuarto. Mientras que la suerte fue dispar para el resto de representantes, con abandono incluido, tras un toque entre hermanos que seguro tuvo continuación en casa. En Junior Car Cross, la carrera también tuvo su momento clave. El gallego Manuel Bermúdez heredaba el liderato tras el vuelco de Hugo Fuertes cuando encabezaba la prueba, en una acción que cambió por completo el desenlace. El podio lo completaron Joao Agra y Jordi Fortuny. Mientras que Nayara Trampal, única fémina en pista, firmó una sólida cuarta posición, siendo además la mejor dentro del campeonato aragonés. En turismos, dominio claro en División 2. Ángel Caperella no dio opción, escapándose desde el inicio para lograr una victoria incontestable. La segunda plaza fue finalmente para Nuria Muné, tras el abandono de Carlos Sales, mientras que Carlos Arco completaba el podio. Entre los aragoneses, Iván Puig cerraba las posiciones destacadas. Y en categoría junior, victoria para Ricardo Bellicer. En División 1, triunfo contundente de José Ángel Moratilla, con 10 segundos de ventaja sobre Jorge Aramendia. En una categoría más reducida, pero igual de exigente. Una prueba que alcanza ya su 15ª edición y que deja el listón muy alto, a solo 2 semanas de recibir en este mismo circuito una cita del Campeonato de España. S-Plus respondió dentro y fuera de la pista. Y el autocross volvió a demostrar que aquí cada curva cuenta. Ya sabéis que intentamos seguir todas las carreras de los diferentes campeonatos, pero no podemos estar en todas ellas.
Por eso necesitamos ayuda para poder informar semanalmente de todo lo que pasa en nuestro automovilismo. Así que si quieres y puedes, cuando vayas a una carrera acompañando o ayudando, podrías ser nuestro o nuestra corresponsal. Nos lo comentas antes por WhatsApp o por email. Te decimos en lo que podrías grabar con tu móvil y ya está. Naturalmente haremos constar que has sido tú y no nosotros quien ha estado allí para ayudarnos. Podrás ser nuestro enviado especial. Bueno, familia, esto es todo por ahora. Informativo breve esta semana, pero ya sabéis, mayo y junio vendrán cargados de carreras. Como siempre, gracias por estar ahí y por seguir al único informativo Racing de Aragón semana tras semana. Nos vemos muy pronto y recordad, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo.